Muy buenas días todavía. Demasiado honrado de poder nuevamente compartir con amigos. En realidad me siento en casa y me siento súper agradecido con ESEPA porque, bueno, yo vengo casi todas las semanas acá a usar la biblioteca, a estudiar y encuentro un ambiente de paz, un ambiente de mucha paz para poder estudiar y realizar mis labores. Así que yo siempre voy a estar muy agradecido del seminario CEPA y de la honra que me permiten hoy compartir con ustedes. Y además que es triple honra porque además de ser hoy el día que puedo compartir con ustedes la palabra del Señor, hoy también es el día de la independencia de mi país, de Chile, 18 de septiembre. Exactamente. Entonces, hay un poquito de dolor en mi corazón, pero alegría, porque me gustaría estar allá, ¿cierto? Un poco de mal de patria. Pero también hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor. Así que por todas partes, Dios me recuerda lo bendecido que soy. Lo bendecido que soy de poder tener una familia académica, un alma mater, tener amigos acá, profesores a los cuales amo y respeto. Me emociona un poquito, la verdad. Y todo lo que el Señor me ha dado en estos 12 años que llevo viviendo aquí en Costa Rica. Así que gracias, profesor Iván, por la invitación nuevamente. Se le quiere mucho. Y les mando saludos de la iglesia donde yo soy pastor, de Pavas también. Creo que, bueno, varios de ustedes han estado ahí y les mandan muchos cariños, muchos abrazos y los quieren mucho también. Y esperan volver a verlos pronto. El día de hoy quiero enfocar mi atención en el pasaje que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Si alguno de ustedes anda con su Biblia o su teléfono, lo voy a invitar que me acompañe a 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, de ahí en adelante vamos a leer. Y la última vez que vine estábamos terminando Hebreos y compartí algo acerca del libro de Hebreos. Y hace un poquito menos de un mes terminé 1 de Juan en nuestra iglesia. Y al igual que Hebreos fue una bendición que nos dejó impactados. Impactados porque la carta de 1 de Juan, si ustedes la han leído, la han estudiado, se habrán dado cuenta que es una carta con muy pocos matices. Muy pocos matices me refiero a que Juan escribe mucho en términos absolutos. Esto sí, esto no, blanco, negro. Este es el lado bueno y este es el lado malo. Es muy difícil encontrar a Juan encontrando un overlapping, como traslape entre los conceptos. Entonces voy a leer 1 de Juan, capítulo 13, capítulo 5, versículo 13 al 17, y ahí vamos a encontrar algo que espero yo que sea de mucha bendición para todos nosotros. ¿Okay? Sí. Dice la palabra del Señor de esta forma, 1 de Juan 5, 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Permítame nada más hacer una oración en petición al Señor que nos abra el corazón y nos permita recibir esta palabra con fe y con disposición. Padre, háblanos, te lo pedimos. Somos tus siervos, necesitamos tu palabra para vivir, para existir, para crecer. Te pido que nuestra vida de oración sea fortalecida a través de este sermón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, Juan no está interesado en ser políticamente correcto en la carta. Él está interesado en el alma de su audiencia, en la salvación eterna de su audiencia. Y Juan reconoce que hay gente dentro de la iglesia que participa, canta, incluso sirve, pero es posible
que no hayan tenido una experiencia salvífica, es posible que no hayan nacido de nuevo, y esto él lo sabe porque los frutos del nuevo nacimiento no se despliegan en su vida, no se ven, no hay evidencia. Hacen muchas cosas de cristiano, hablan como cristiano, cantan como cristiano, pero a la hora de vivir su vida cristiana no hay fruto, no hay evidencia. Entonces, por esta razón, Juan escribe de esta forma, con tan poco matiz. Esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque él quiere asegurarse de que su audiencia, aquellos que están engañados en su fe, sepan que están engañados, para que puedan correr a la cruz. ¿Cierto? Porque ¿qué puede haber más terrible que una persona que va al infierno creyendo que va al cielo? No hay nada más terrible que eso. Una persona que se encuentra con el trono de la gracia y escuche las palabras no te conozco. Eso sería terrible. Entonces Juan, tan preocupado por esta realidad, él habla en términos absolutos y dice cosas como estas. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, y si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cierto? O dice cosas como el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. El que aborrece a su hermano, me encanta esta, dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe para dónde va. Si usted dice que es cristiano y no ama a su hermano, usted está en oscuridad, usted está en tinieblas, no tiene idea de dónde está parado. Este me encanta, todo el que permanece en él no peca. ¿Y cuánto muchas veces leemos este pasaje? Hasta que sentimos el ácido, ¿cierto? Porque uno sabe cómo uno es, cómo soy, yo sé cómo soy, yo sé que en mi vida hay pecado, pero después cuando leemos entendemos a qué se refiere. Entendemos que se refiere a no vivir en un estilo de vida pecaminoso. Pero dice que el que peca, el que vive en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces Juan está interesado en el alma de su audiencia. No en que se sientan bonitos, sino en que se salven. Pero así como él está interesado en los que están perdidos, también está interesado en los que están en Cristo. O sea, él tiene la función de sacar al falso cristiano de su engaño, pero también tiene la función de afirmar a aquel que ya está en Cristo. De hecho, este es el propósito central de la carta. Lo leímos en el versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, yo les escribo esta carta para que ustedes que han puesto su fe en Cristo sepan que ustedes han nacido de nuevo, para que se afirmen en su fe, para que caminen con certeza. La certeza de salvación juega un papel fundamental en nuestro crecimiento y en nuestra santificación. Porque así como es terrible que una persona vaya al infierno creyendo que va al cielo, así igual de terrible es una persona que va camino al cielo sin saberlo, o sin certeza, sin firmeza, con temor. Y lo digo por experiencia propia, ¿cierto? Ese es mi testimonio. Yo era un cristiano muy miedoso porque no sabía que Cristo es el buen pastor que no pierde ninguna oveja. Pero cuando lo aprendí, mi vida cambió. Entonces lo que vamos a ver ahora, y creo que tengo tiempo, me voy a tomar un poco de tiempo, la verdad, la primera vez que prediqué en la capilla, prediqué corto, hoy voy a abusar de la confianza de ustedes, y creo que me voy a tomar un poco de tiempo, porque lo que quiero ver a través de este pasaje es que desde la certeza de salvación que tenemos por medio de la fe en Cristo, fluyen otras certezas también. Fluyen bastantes certezas. De hecho, esta sección que acabo de leer, si continuamos hasta el final, es una sección de Primera de Juan que muchos la llaman la sección de las certezas espirituales. Juan repite 4 veces, sabemos esto, sabemos esto, sabemos esto. Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos vida eterna, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, sabemos esto. Y sabemos esto, y sabemos esto. Entonces, de nuestra certeza de salvación fluyen algunas certezas. Hoy me voy a enfocar en una, que es nuestra vida de oración. Nuestra certeza en nuestra vida de oración. El sermón de esta mañana se llama así: así oran los hijos de Dios. Porque así oran aquellos que saben que han nacido de nuevo. Usted y yo podemos experimentar vidas de oraciones firmes, vidas de oraciones seguras, confiadas, basadas en la seguridad que nos da el saber que somos hijos de Dios. Ese es el fundamento en el cual nosotros nos podemos parar firmes para orar, saber que somos hijos de Dios. Y esta vida de oración se va a manifestar
se va a manifestar en tres aspectos que el pasaje nos muestra. Tres aspectos que son el contenido, la confianza y el compromiso. La vida de oración de un cristiano tiene un contenido glorioso, una confianza gozosa y un compromiso generoso. Los tres aspectos que vamos a ver de nuestra vida de oración, la vida de oración de un hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, cuando digo que la oración del Hijo de Dios se caracteriza por poseer un contenido glorioso, ¿a qué me refiero? Por contenido me refiero a lo que el Hijo de Dios ora. La oración del Hijo de Dios tiene un contenido. ¿Qué es lo que sale de la boca del Hijo de Dios cuando éste ora? Cuando lo escuchamos orar, ¿qué hay en sus palabras? Entonces quiero que observe, si tiene su pasaje, y quiero que observe conmigo, por favor, el versículo 14, porque nos va a dar la clave. El versículo 14 de 1 de Juan, capítulo 5. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ojo, aquí está la respuesta, conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan nos dice que todo aquel que tiene certeza de haber nacido de nuevo, también tiene certeza de que sus oraciones son escuchadas. ¿Por qué? Porque el contenido de su oración es la voluntad de Dios. Que podemos tener certeza de que Dios oye nuestra oración porque nuestra oración está llena de aquello que Dios desea para nosotros, de aquello que está en el corazón de Dios. Y cuando oramos aquello que está en el corazón de Dios, su voluntad, podemos tener plena certeza de que Él nos oye. Porque el contenido de nuestra oración es glorioso, porque es su voluntad. Ahora, ¿cómo sé si lo que estoy orando es la voluntad de Dios? Gracias por preguntar, es una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sé si lo que estoy orando es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos dice en un par de ocasiones de manera explícita cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos orar, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Voy a darle solamente un par de ejemplos. Primera de Tesalonicenses 4, y son ejemplos que usted probablemente conoce. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios. Más claro no puede ser, ¿cierto? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces, cada vez que oramos para que Dios trabaje en nuestra vida, para que Cristo se forme en nosotros, para matar toda inmoralidad sexual en nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras iglesias, cuando oramos en nuestra dirección, sabemos de fijo, sin temor a equivocarnos, que Dios oye esa oración porque esa es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios escucha. ¿Estamos bien? Excelente. Certeza. Firmeza. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué me dice, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses 5, 16, 18? Un poquito más adelante dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Vea qué linda la lista. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Cuando nuestras oraciones están llenas de esto, gozo, plegarias, súplicas y gratitud, podemos saber que Dios nos escucha. Ahora, no estoy diciendo con esto que no podemos traer nuestras quejas delante de Dios, porque si no, no existirían los salmos imprecatorios. Podemos traer nuestro llanto, nuestro dolor, es cierto. Pero aún en esos momentos podemos venir con un gozo, con una paz en el corazón y con gratitud y estar seguros de que Dios nos va a escuchar. Porque el contenido de nuestra oración es glorioso, porque es su voluntad. Ahora, antes de avanzar un poquito más, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de responder una pregunta que yo escucho mucho a nuevos cristianos y a jóvenes también, y es que ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando la Biblia no lo dice explícitamente? ¿Cierto? Porque en la Biblia en ninguna parte dice, Gonzalo, usted tiene que casarse con Rachel, estudiar en el seminario CEPA, ¿cierto? Irse a Costa Rica. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios en mi vida cuando no hay una aparente y explícita dirección de parte de Dios? Creo que la Biblia también nos enseña a hacer esto, a discernir la voluntad de Dios.
Y nos lo enseña Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, en 2 pasos, Pablo nos enseña cuál es la clave del discernimiento de la voluntad de Dios para alguien que necesita tomar una decisión, pero no sabe cuál decisión tomar, porque la Biblia no le dice, váyase a vivir a Guanacaste y plante una iglesia, ¿cierto? Ojalá fuera así, ojalá la Biblia en la concordancia dijera plantación de iglesias, lugares donde ir. No tenemos eso, pero tenemos esto. Y esto es suficiente. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? ¿Cuál es la clave del discernimiento para la voluntad de Dios? Primero, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio a Dios, es decir, que obedezcamos, que pongamos nuestra voluntad en el altar del sacrificio de Dios y que obedezcamos a lo que la Escritura ya nos dijo de manera clara. Entonces, ¿cómo vamos a querer obedecer lo que no sabemos cuando lo que sí sabemos lo ignoramos? Para descubrir la voluntad de Dios que no es explícita en el texto, bueno, primero tenemos que comenzar obedeciendo aquello que sí es explícito. Entonces ponemos nuestra vida como sacrificio, nuestro cuerpo como sacrificio a Dios, en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, pero en segundo lugar, renovamos nuestras mentes y eso se hace exponiéndonos a la palabra de Dios. Entonces, cuando ejercitamos nuestra vida en obediencia y en conocimiento de la palabra de Dios, cuando las circunstancias vienen, cuando el momento de la decisión viene, ya hay músculos de discernimiento entrenados que nos permiten tomar una decisión que glorifique a Dios y que nos acerque a la imagen de Cristo. Entonces, en primer lugar, la oración de los hijos de Dios. Los hijos de Dios oran así, con un contenido glorioso. Y ese contenido es la voluntad de Dios. Así oran los hijos de Dios. Aquellos que han sido ejercitados en la fe. En segundo lugar, la oración de los hijos de Dios se caracteriza por poseer una confianza gozosa. Una confianza gozosa. Si tiene ahí su texto, acompáñeme de nuevo al versículo 15. Versículo 15 nos va a dar la respuesta de qué es esto de una confianza gozosa. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Voy a leerlo de nuevo desde acá. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hermanos, quizás esta sea la noticia más maravillosa que una persona pueda recibir. Que cuando pedimos a Dios, conforme a su voluntad, Él no solamente nos oye, sino que nos concede nuestras peticiones. A ver, yo creo que nosotros no nos tomamos demasiado tiempo en meditar en esto, en saber de que Dios sí responde nuestras oraciones cuando le pedimos, y cuando le pedimos conforme a su voluntad. Es algo asegurado, es tan seguro como la fuerza de gravedad, tan seguro como que mañana va a salir el sol, tan seguro como que hoy es la fecha de la independencia de Chile. Es seguro. Si pedimos conforme a su voluntad, la palabra de Dios que no miente, Dios que no miente, no puede mentir, de Él no puede salir nada que no sea verdadero, nos dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él concede nuestras peticiones. El Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y todos amamos este Salmo, ¿sí o no? Cantamos acerca de este Salmo, oh ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero, antes de recibir las peticiones de nuestro corazón, hay que aprender a deleitarse en Dios. Hay que aprender a buscar su voluntad. ¿Cierto? Porque todo aquel que se deleita en Dios, todo aquel que se deleita en su voluntad, en su palabra, en su ley, aquel que se deleita en su presencia, no va a desperdiciar sus oraciones pidiendo las mismas carnalidades que pedía antes de ser salvo. Dígame si usted no hizo oraciones antes de ser salvo. Todos hicimos oraciones antes de ser salvo.
¿Y cómo eran nuestras oraciones? Carnales. Pedíamos y pedíamos mal para nuestros propios deleites. He escuchado, he visto en las películas y en las series. Señor, por favor, que ella me ame. Señor, por favor, dinero, carros. Y el mundo pide cosas, pero Dios no está obligado a responder esas oraciones. Porque esas oraciones no buscan su voluntad. Pero nosotros tenemos esta confianza, y una confianza llena de gozo, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos responde. Y creo que todos queremos experimentar este tipo de vida de oración, ¿sí o no? A todos nos gustaría experimentar, a todos nos gustaría ir al cuarto de oración sabiendo de que cuando terminamos de orar, cuando decimos amén, esa petición que le hicimos al Señor será respondida. Tenemos la respuesta a nuestra oración. Pero el llamado que Dios nos hace es a llenar nuestra oración de este contenido glorioso del cual hablé al principio, su voluntad. Y no es posible llenar nuestra oración de su voluntad si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios. Hemos creado tantas estrategias para que la gente lea la Biblia y es doloroso. Es doloroso ir a una iglesia y preguntar. Yo a este punto pregunto, pero les pido a la gente que por favor no me responda. Preguntar cuántos de los que están aquí tienen 10 años de ser convertidos. Amén, amén, amén. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia completa una vez? Ay, no, nunca. Duele. Entonces nos preguntamos por qué no conocemos la voluntad de Dios y después nos preguntamos por qué nuestra vida de oración es tan débil, es tan miserable, es tan pobre. Porque no conocemos la voluntad de Dios y porque no conocemos la voluntad de Dios, no oramos la voluntad de Dios y porque no oramos la voluntad de Dios, nuestras oraciones no son escuchadas y si no son escuchadas, por supuesto, no son respondidas. Entonces, esto no es solamente un llamado a crecer en nuestra vida de oración, sino que es un llamado a crecer en nuestra vida de la búsqueda de la voluntad de Dios, que se encuentra en su palabra. Y solo en su palabra. No en la voluntad de nadie más. No en la voluntad de mis líderes ni de mi pastor, en la voluntad de Dios. En tercer lugar, la oración de los hijos de Dios tiene como característica que posee un compromiso generoso. Un compromiso generoso. ¿A qué me refiero con un compromiso generoso? ¿Qué significa que mi oración debe tener un compromiso generoso? Versículo 16 nos va a dar la respuesta. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Miren un momento, por favor. Yo sé que este es un pasaje que levanta muchas preguntas. Sobre todo esta parte que dice pecado de muerte, ¿a qué se refiere Juan? Bla, bla, bla. Y me acuerdo, yo tengo un amigo con el que teníamos un podcast y respondíamos preguntas. Y esta pregunta salió un par de veces, ¿cierto? El pecado de muerte. ¿Habré cometido el pecado de muerte? ¿Me voy a morir? Ok, voy a tratar de responder un poco con respecto al pecado de muerte, pero primero quiero que veamos y nos enfoquemos en aquello que es bastante claro en el pasaje. ¿Cierto? Vamos por parte, dando luz desde lo más claro hasta lo más oscuro. En primer lugar, Juan nos dice qué es lo que debemos hacer si vemos a un hermano, es decir, a otra persona que también ha hecho profesión de fe y que también parece que ha nacido de nuevo, que ha mostrado frutos, ¿cierto? Un hermano, pero que está cometiendo pecado y está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué debemos hacer por este hermano? Juan nos dice que debemos asumir el compromiso generoso de orar por aquel hermano. Que es un compromiso y es generoso porque tenemos que entregar de nuestro tiempo, de nuestra energía, tenemos que involucrarnos emocionalmente y espiritualmente con el hermano. Entonces es un compromiso generoso y debemos orar por este hermano porque sabemos que Dios responde cuando oramos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es santificar a su pueblo.
Entonces, si oramos para que un hermano sea restaurado y deje de pecar, sabemos que estamos orando a la voluntad de Dios y Dios nos va a responder. ¿Estamos bien, cierto? Sí, me doy a entender. Ok, entonces ese es el compromiso que debemos asumir. Si nosotros tan solo supiéramos cuántas veces Dios nos ha levantado y nos ha librado de tentaciones crueles en respuesta a la oración que han hecho otros por nosotros. Nosotros no sabemos cuántas veces otros han orado por nosotros cuando estábamos desviándonos del camino, cuando nuestra fe flaqueó. Y Dios ha usado a muchas personas, yo lo sé, hoy lo sé. Permítame contarle un testimonio. Yo crecí en una familia que no era cristiana. Mis papás nunca fueron a la iglesia conmigo. Mentira, una vez fueron a la iglesia. Pero ese fue en mi crecimiento. El Señor me salvó cuando yo tenía 11 años. Y en mi crecimiento me iba haciendo un adolescente, un joven y un adulto. Fue uno de los dolores grandes de mi vida. El no tener a mis papás conmigo en mi caminar de fe, saber que no tengo padres espirituales que oren por mí. Son mis padres, los amo, pero ellos no entienden lo que significa caminar con Cristo. Ellos no oran por mí. Ellos no comprenden mi caminar. A ellos no les importa mi caminar. Y eventualmente mis padres se separaron. Fue un momento muy duro. Y ese dolor, esa falta, se convirtió en una pérdida. Muchos años después me vengo a Costa Rica. Conozco a la que hoy es mi esposa, Rachel. Le confieso mi amor. Ella me rechaza. Lo vuelvo a intentar y me vuelve a rechazar. Y así un par de veces, hasta que finalmente conectamos y se dio cuenta que yo era un encanto, ¿cierto? Ah, no, finalmente hablé con su madre, me acuerdo, la llamé y le dije, vea, doña Cindy, su hija, yo amo a su hija y me quiero casar con ella. Y lo que ella me dijo nunca se me va a olvidar. Me dijo, Gonzalo, nosotros hemos orado por el esposo de Rachel desde que ella es pequeña. Desde que ella es pequeña hemos orado por su esposo. Así que si tú eres ese esposo, gloria al Señor. Ella no sabía lo que me estaba diciendo, pero ¡pum! Algo pasó en mi mente. Qué suave. Yo nunca tuve padres que oraron por mí. Pero en el otro lado del mundo, habían unos padres que sin conocerme estaban orando por mí. Sin saber quién era yo. Todos los días, todas las noches, doblaban rodillas por mí. Porque yo voy a ser el esposo de esta mujer. Y ese día me di cuenta que Dios siempre provee. Que Dios provee. Entonces, cuando hablamos de Jehová proveerá y hablamos de carros, hablamos de empresas, no nos damos cuenta de las tonteras que estamos diciendo. Lo que Dios provee es su providencia, es su presencia, su voluntad. Él provee a Cristo. Y estoy seguro que en los momentos más débiles de mi vida, Dios, en respuesta a las oraciones de estos hermanos del norte de Alabama, oraciones de Alabama, llegaron hasta Santiago de Chile y sostuvieron mi vida por la gracia de Dios en mis momentos de debilidad, en mis momentos de pecado, en mis momentos de duda. Fue la oración de ellos en gran parte lo que movió el corazón de Dios en mi favor. Entonces, si supiéramos, hermanos, si supiéramos el efecto que tiene la oración nuestra en la vida de nuestros hermanos, si tan solo pudiéramos ver, no lo podemos ver, pero si tan solo pudiéramos verlo, creo que nuestro compromiso sería aún más generoso.
Entonces, eso es lo que Juan dice al principio, ¿cierto? Si vemos a un hermano en pecado, tenemos que comprometernos a orar por él. Si no está cometiendo pecado de muerte. Eso es lo segundo que quiero ver acá de esta sección. Porque Juan dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Y agrega, yo no digo que se deba pedir por este. En otras palabras más sencillas, cuando Dios ha decidido quitarle la vida a uno de sus hijos por causa de sus pecados, Juan nos dice, mejor ni ore por esa persona. Mejor guárdese sus oraciones, porque Dios ya tomó una decisión. Suave un toque, momento. Paz. ¿Dios hace eso? ¿Dios mata? ¿Dios le quita la vida a sus hijos cuando estos se entregan a un estilo de vida de pecado? Bueno, sí, Dios hace eso. Y si no me cree, pregúntele a Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, ¿cierto? O pregúntele a los que vinieron a la mesa del Señor indignamente en 1 Corintios 11, 29 y 30. Dice, ¿qué pasó? Por tomar la mesa del Señor indignamente, durmieron. Y durmieron es un eufemismo para un cristiano que se murició, que se desvivió, ¿cierto? Murió. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque estaba practicando un pecado. Dios no le va a permitir a sus hijos entrar en patrones de pecado y deshonra. ¿Cierto? Dios ama a su pueblo, pero Dios también ama su gloria, ama su nombre. Dice el Salmo 138:2, Él puso su palabra y su nombre en lo más alto. Entonces, cuando nuestras actitudes deshonran el nombre de Dios, Dios nos ama, pero Dios también ama su gloria. Y por amor a su gloria y por amor a nosotros y a nuestro testimonio, Dios muchas veces le va a quitar la vida a un hermano. Pero esto es lo maravilloso. Juan no nos dice cuál es el pecado de muerte. Juan no nos dice cuál es el pecado que lleva a la muerte. La única forma que usted y yo tenemos de saber si un hermano ha cometido pecado de muerte es hasta que éste se muera. Antes de eso no sabemos. Entonces vea, Juan es muy inteligente, me encanta cómo escribe Juan, porque acuérdense que ya está viejito Juan, tiene mucha sabiduría. Vea lo que Juan nos dice en palabras sencillas, ¿cierto? Mientras su hermano viva, mientras su hermano respire, ore por él. Ore por él. Asuma el compromiso glorioso de orar por aquellos que flaquean. Y si en medio de su pecado él muere, bueno, usted ya sabe, ya no tiene nada más que orar por él. El Señor se lo llevó. Pero mientras él viva, usted no sabe si él ha cometido pecado de muerte. No lo sabe. Porque Juan no nos dice cuál es el pecado de muerte. No hay un pecado de muerte, hermanos. Es una actitud, podemos ver una actitud de deshonra hacia el Espíritu de Dios. Pero mientras el hermano viva, usted está comprometido generosamente a orar por él. Porque así oran los hijos de Dios. Así oran los hijos de Dios. El contenido de su oración es glorioso porque es la voluntad de Dios. La confianza es llena de gozo porque él sabe que Dios le escucha y le responde. Y el compromiso es generoso porque él sabe que su oración tiene efectos en sus hermanos. Entonces, ¿qué bendición más grande esta? No hay bendición más grande. Esta que viene acompañada de nuestra certeza espiritual, del saber que somos hijos de Dios, esta certeza que nos provee nuestra seguridad de salvación, el saber que nuestras oraciones son escuchadas, son respondidas y tienen efecto, son de bendición. Ahora la pregunta es, ¿queremos vivir vidas espirituales victoriosas? Yo creo que sí, ¿cierto? No creo que haya nadie que quiera tener una vida espiritual miserable, débil, fracasada. O una vida de oración débil, enclenque. Como dicen acá, siempre en alitas de cucaracha. No, nadie quiere vivir una vida espiritual y una vida de oración así. Queremos que nuestras vidas de oración cobren fuerza, cobren vida, cobren vigor. Y para eso necesitamos aferrarnos a estas certezas. De que somos suyos, que somos hijos de Dios
de que Él escucha nuestra oración cuando oramos conforme a su voluntad y de que nuestra oración puede tener un efecto eterno en aquel que está débil, en aquel que flaquea. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A tener vidas de oraciones gloriosas, gozosas y generosas. Oremos. Señor, que lejos esté de mí el pararme en esta plataforma a hablar de la oración, pretendiendo que mi vida de oración es envidiable, es sublime. Señor, todos los que estamos acá, todos los que nos ven a través del internet, todos luchamos. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y es por eso, Señor, que en este día venimos delante de ti a pedirte que nos ayudes a orar como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Te pedimos que el fundamento de nuestra vida de oración no sea lo mucho que hemos servido, no sea lo mucho que hemos enseñado, no sea lo mucho que hemos aprendido académicamente. Que el fundamento de nuestra vida de oración no sea la cantidad de iglesias que hemos plantado o los lugares donde hemos servido, sino que el fundamento de nuestra vida de oración sea el saber que por medio de la fe en Cristo Jesús, hoy podemos ser llamados hijos tuyos. Que esa realidad, la adopción que hemos recibido, sea el fundamento de una vida de oración sólida, firme, vigorosa, gloriosa, gozosa y generosa. Ayúdanos, Señor, a buscar tu voluntad, a perseguir tu voluntad, a conocer tu voluntad, para que el día y el momento en el que estamos en el cuarto de oración, podamos tener gozo al saber que tú oyes y respondes nuestras oraciones. Danos un corazón lleno de misericordia por nuestros hermanos que flaquean, por nuestros hermanos que luchan en su fe, por aquellos que son tentados, Señor. Y para comprometernos a orar generosamente por ellos, porque así oran los hijos de Dios. Gracias, muchas gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad de la cual soy inmerecedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.